Amén. Hermanos, quiero invitaros hoy a abrir la Escritura en Efesios. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, vamos a estar leyendo los primeros 10 versículos de este capítulo y vamos a estar con la ayuda del Señor exponiendo los primeros 3 versículos. Así que te animo a abrir la Escritura. También va a estar en la pantalla el texto para quienes quieran leerlo ahí. Pero además de abrir la Biblia, quiero animarte a estar atento a lo que el Señor quiere ministrar a nuestros corazones en esta mañana. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, dice así la palabra del Señor. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar, poner este tiempo delante del Señor. Padre, queremos agradecerte por el privilegio que tú nos das de acercarnos hoy a uno de los textos más extraordinarios de toda la Escritura. Padre Santo, pero queremos pedirte de manera muy especial que esa vida que irrumpe en la realidad de nuestra muerte pueda manifestarse en esta mañana. Quiero orar, Señor, por cada uno de aquellos que están hoy aquí presentes, Señor, para que tu vida pueda irrumpir con poder. Y tal vez algunos que han entrado a este lugar muertos puedan salir de este lugar vivos. Sabemos que eso es un milagro de tu Espíritu, es un milagro de tu gracia, pero queremos pedírtelo de manera muy especial en esta mañana. Y también queremos, Padre, rogar que como iglesia tú nos des la gracia de poder entender de manera mucho más profunda tu gracia y la obra de salvación que tú has operado en nuestras vidas para que podamos salir de este lugar llenos del consuelo del Espíritu Santo, llenos del vigor y de la esperanza que solamente tú puedes dar. Padre, conoces los corazones de mis hermanos en esta mañana, conoces las necesidades de cada uno y conoces, Padre, que no tengo más en mis manos que unos pocos peces y panes, pero tú eres poderoso para alimentarnos, Señor, y eso es lo que queremos pedirte, que tú vengas a este lugar con poder para poder alimentar nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Queridos hermanos, cuando tú ves a un creyente maduro en la fe, a alguien que está viviendo una vida encomiable, muchas veces es difícil poder comprender muchas veces su pasado, qué es lo que él vivió, cuál era su vida antes de venir a Jesús. Recuerdo en cierta ocasión, escuchando a mi padre, él estaba compartiendo acerca de un retiro, un campamento que él fue cuando tenía 20 y pocos años, y él estaba contando acerca de un joven, un adulto joven de unos 30 y pico de años en aquella época, que era aquel tipo de personas que es profundamente mansa y muy amorosa. Aquellas personas con las cuales tú quieres estar a su lado porque te bendice. Ahí, sabes, ¿no? Transpira esa mansedumbre, ese amor de Cristo y tú tienes deseo de estar con esa persona. Y cuenta en cierta ocasión, en una noche, él fue a contar su testimonio. Este hermano fue a contar su testimonio delante de los jóvenes y él dijo, mira, quiero hablaros un poco de cómo era mi vida. Y él dice, mira, mi vida era la siguiente. Yo llegué a ser uno de los delincuentes más buscados en el estado de Minas, en Brasil, como una comunidad autónoma llamada Minas. Yo era uno de los delincuentes más buscados
en mi tiempo. En efecto, él dice que todavía habían juicios que estaban en proceso y él podía aún ser encarcelado por alguno de los crímenes que él cometió. Él cuenta que tenía 8 marcas de disparo en el cuerpo, 8 balas, 8 marcas de disparos en el cuerpo. Él decía que él tenía, inclusive se movía con cuestiones de oscurantismo, de espiritismo, de satanismo. Él le pedía al demonio que le guardase cuando la policía venía a por él. Y él decía, yo muchas veces sentía que eso ocurría, un manto sobre mí que me cubría en esas circunstancias, hasta que fui encarcelado. Y en la prisión, estando en la prisión, había un Nuevo Testamento en aquel lugar. Y yo abrí el Nuevo Testamento y empecé a leerlo. Empecé a leer el Nuevo Testamento, empecé a leer la Biblia. Y dice, sin darme cuenta, me vi a mí mismo de rodillas, llorando. Y hubieron 2 cosas que yo experimenté en ese momento. Él dice, mira, la primera de ellas, experimenté en mi corazón que mis pecados habían sido perdonados. Que yo había sido completamente perdonado por Dios. Y en segundo lugar, yo experimenté un bautismo de amor. Que el Padre me ama, que el Padre me ama, que el Padre me ama. Dice, bueno, eso cambió mi vida. Y mi padre decía que, claro, cuando él escuchaba eso, él decía, pues eso es, ese bautismo de amor es lo que somos capaces de percibir cuando estamos con Él, cuando estamos delante de Él. Por lo tanto, hermanos, es tan precioso pensar, y claro, a ver, el ejemplo que os estoy dando es un ejemplo entre millones de lo que Dios hace alrededor del orbe en la vida de hombres y mujeres, con su gracia y con su poder. Queridos hermanos, el texto que tenemos delante de nosotros es un texto absolutamente extraordinario, porque en este texto realmente el apóstol Pablo nos va a hablar acerca del contraste entre nuestra realidad antes de venir a Cristo y aquello que Él en su gracia y poder ha hecho en nuestras vidas. Hay un sentido en el que este texto engloba toda la escritura. Es una microescritura en la cual podemos encontrar la obra de Dios salvando al pecador. En términos teológicos, hermanos, los primeros 3 versículos vamos a ver la esclavitud del hombre en el pecado, la esclavitud del alma humana, la esclavitud de la voluntad, para usar el título de un libro famoso de Lutero, la esclavitud de la voluntad. No hay ningún otro lugar en la Escritura en el que la muerte espiritual se nos manifieste de manera tan contundente como en estos 3 primeros versículos del capítulo 2 de esta epístola. Y en los versículos 4 al 10 vamos a ver la obra irresistible de la gracia de Dios. Cómo Dios viene a nuestro encuentro en la realidad de nuestra muerte espiritual y nos da vida, y nos cambia, y nos salva, y nos restaura, y nos redime. Hermanos, eso es lo que vamos a encontrar en estos versículos. Hablando en términos cotidianos, cuando estaba meditando en este texto y pensaba cómo lo puedo explicar a la iglesia, me venía a la mente la visita a un médico. Supongo que, como tenemos tantos médicos y enfermeros en la iglesia, tal vez por eso es lo que me vino eso a la mente, ¿no? Y cuando tú vas a un médico, lo primero que el médico hace es diagnosticar tu caso, ¿no? Un buen médico tiene que diagnosticar tu condición, tiene que evaluar cuál es tu enfermedad. Pues nada, versículos 1 al 3 de este capítulo, tenemos el mejor y el más conciso y claro diagnóstico divino respecto a la condición del hombre en su pecado. Vamos, más fácil. ¿Qué narices nos pasa? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es el problema del hombre? Pues nada, ahí lo tienes, primeros 3 versículos del capítulo 2 de Efesios. Y en los versículos 4 al 10 tenemos la medicina. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es, vamos a ver, muerte espiritual. ¿Cuál es la medicina? Vida de Dios en el alma. Pero Dios viene y nos da vida. Por lo tanto, hermanos, mi deseo en esta mañana es hablarlos un poco de este asunto. Ahora, tengo una medio mala noticia para la iglesia, es medio mala y medio buena. Me explico. La medio mala es que solamente nos vamos a detener de manera muy especial hoy en los primeros 3 versículos. Sí, ya sé, algún alma acongojada viene a la iglesia buscando descanso y dice, oh, pastor, no me diga eso hoy. Por favor, llega el pero Dios. Bueno, algo diré del pero Dios a partir del 4, ¿ok? Pero Dios, sí. Voy a hablar del pero Dios que Él hizo, uno de los famosos pero Dios de toda la Biblia, gloriosos, ¿no? Pero hoy, de manera muy especial, tengo la carga en mi corazón de poder diagnosticar, de poder hacer esa labor. Bueno, ¿qué es lo que la Biblia dice de la condición humana en el pecado? Yo quiero hablar de eso.
Y el domingo que viene voy a extenderme más en la medicina, aunque hoy hablaré un poquito de ella, por lo menos una aspirina al final del culto os voy a dar. La quimio la quimio poderosa viene el domingo que viene, pero hoy vamos a diagnosticar. Los médicos aquí sabrán que es de las cosas más importantes, ¿no es verdad? O sea, si no haces un buen diagnóstico y llegas a una conclusión certera, ¿cuál es el problema? Nunca alcanzarás la solución. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros meditar hoy, estar atentos a este sermón? No va a ser un sermón fácil, pero ¿por qué deberías estar atento aunque no sientas cosquilleo en la barriga, ni digas gloria al Señor, ni nada de eso? ¿Por qué deberías estar atento al sermón de hoy? Quiero darte algunas razones por las cuales deberías hacerlo. La primera de ellas es porque en estos 3 versículos lo que encontramos es el diagnóstico de Dios. Es el diagnóstico de Dios. Queridos hermanos, déjame ser un poco dulce, pero no mucho. Poco importa lo que piensas tú referente de ti mismo cuando se trata de lo que Dios piensa de ti. Poco piensa lo que la sociedad dice acerca de tu persona cuando se trata de lo que Dios piensa de ti. Y lo extraordinario de estos versículos es que en ellos vamos a ver qué es lo que Dios dice de mí. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de mi estado, de mi condición, de mi situación? Por lo tanto, hermanos, esto no tiene parangón en la experiencia, en la historia a nuestro alrededor. No hay ningún otro lugar en el cual podamos ver un diagnóstico como estos. No hay ningún otro lugar. Y tristemente aún la iglesia muchas veces es débil a la hora de hablar de este asunto. Por lo tanto, yo quiero animarte hoy a estar muy atento. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de mí? En segundo lugar, debes estar atento a esta realidad porque la obra de la cruz, la salvación, la gracia de Dios no tendrá sentido ni encontrará cabida en tu corazón si estas realidades no son aprendidas de manera sincera y profunda. Tal vez algunos en este lugar digan, pastor, hay algo que no entiendo. Llevo 10 años viniendo a esta iglesia y cuando usted habla de la cruz y cuando la gente canta acerca de la cruz, yo veo que lágrimas corren de sus ojos, pero yo no entiendo esa realidad. Para mí no tiene sentido. Bueno, ¿qué me falta? Nada. Tienes que entender lo que hoy voy a predicar. Tienes que entenderlo. El Espíritu te lo tiene que poner dentro, porque solamente cuando entiendes esta realidad y te arrepientes, entiendes lo que Jesús hizo. Hermanos, venir al Evangelio sin pasar por las puertas del arrepentimiento es entrar a una falsa religión. Y muchos lo hacen. Y muchos entran al Evangelio, entran a la iglesia saltándose el arrepentimiento. Y por lo tanto no hay poder, no hay vida, no hay transformación, no hay cambio, no hay fruto. Por lo tanto, deberías estar atento y decir, Espíritu Santo, ayúdame a ver estas realidades en mí. Pero en tercer lugar, hermanos, es importante analizar este diagnóstico divino para que el verdadero creyente pueda entender, además, las dimensiones y la grandeza de la salvación de la que ha sido objeto. La salvación que Dios ha operado en él. ¿Sabes? Aún el verdadero creyente tiene muchas dificultades de entender qué es lo que ha ocurrido en su vida. Y en efecto, el énfasis de estos versículos es ese, porque Pablo está hablando a creyentes, diciéndoles lo que ellos habían sido y lo que Dios hizo en ellos. ¿Por qué? Porque hay tanta justicia propia en nuestros corazones, aun cuando venimos a la fe, que es necesario que el diagnóstico divino continúe rompiendo con esas formas de orgullo para que la gracia penetre cual caudales de vida eterna y en nuestros corazones como creyentes aumente el gozo, la paz, la adoración, la obediencia, etc. Por lo tanto, hermanos, este es un buen día. Es bueno que estemos aquí. Es bueno que el Señor nos haya congregado alrededor de la mesa para decirnos cuál es la condición del hombre en la realidad de su pecado. ¿Estamos preparados? ¿Amén? ¿Entramos al tren? A ver a dónde nos lleva. Nos va a llevar al pero Dios. Ahí nos va a llevar, con la ayuda del Señor. Muy bien, vamos a considerar entonces el diagnóstico divino acerca del problema del hombre, de la realidad del hombre en su pecado. Versículo 1, lo primero que nos dice el apóstol Pablo es lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros. Y ahora me voy a tener en la segunda parte, cuando dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecado. Queridos hermanos, lo primero que nos dice el apóstol Pablo, y esta es la síntesis del diagnóstico divino respecto a nuestra realidad, él dice, el hombre en la realidad de su pecado es alguien que está muerto. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas cuando piensan en términos de pecado piensan solamente a partir de la desobediencia externa a los mandamientos divinos. En otras palabras, ¿qué es pecar? La gran mayoría de la gente tú le dices qué es pecar y te van a decir, hombre, pecar es robar, pecar es matar, pecar es mentir, pecar es adulterar y desde luego todo eso es en efecto pecado. El apóstol Pablo habla en términos de delitos y pecados. La palabra delito significa traspasar un límite, transgresión, es desobedecer a la ley. Pecado significa amartía, la palabra griega significa errar el blanco, no dar, no dar la talla, no dar donde tienes que dar. Por lo tanto, en efecto, el pecado es una desobediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Pero el apóstol Pablo nos dice que el pecado es más que una mera desobediencia externa a los mandamientos. El pecado nos habla de un estado del alma, de una condición de la naturaleza, a la cual el apóstol Pablo llama muerte. El apóstol Pablo nos dice, el hombre en la realidad de su pecado es alguien que está muerto. Wow. Ahora, ¿en qué términos está muerto? Hay que responder a esa pregunta, porque cuando Pablo está escribiendo a la gente, y creo que todos los aquí congregados damos buena fe de que estamos vivos biológicamente. Quiero decir, nuestro corazón está latiendo, el cerebro funciona, bueno, algunos mejor que otros, pero en fin, eso es otra cosa, ¿no? Pero, ¿sabes? Estamos biológicamente vivos, por lo tanto, Pablo no puede estar hablando de una muerte biológica, tampoco puede estar hablando de la ausencia de todos esos elementos que Dios ha dotado al alma humana, como son la razón, la voluntad, los afectos. Porque cuando miras a tu alrededor, tú ves que tanto creyentes como inconversos son gente que piensa, que siente, que crea. Desde luego, Pablo no puede estar hablando en esos términos. Pues nada, ¿de qué nos está hablando aquí Pablo? ¿De qué muerte nos está hablando aquí Pablo? Pablo nos habla de una muerte que es muerte espiritual. La Biblia nos habla de una muerte espiritual, de una muerte que afecta al alma. La muerte espiritual. La Biblia nos habla que esa es la muerte más importante, la muerte más terrible, aquella que antecede a la muerte física. Y la muerte física es una consecuencia de la muerte espiritual. Pero tú deberías preguntarme en esta mañana, y haces bien en hacerlo, bueno, pastor, ¿qué es la muerte espiritual? Defíname, ¿qué significa estar muerto espiritualmente? Pues, queridos hermanos, la muerte espiritual es la ruptura de nuestra relación con Dios. En otras palabras, el muerto espiritualmente es aquel que no tiene comunión con Dios, que no le conoce, que no tiene comunión con Él. Esa es la muerte espiritual. La Biblia nos habla de la comunión con Dios como la vida del alma, así como una planta toma su vida de su conjunción con la tierra, de donde toma la savia para vivir. El alma humana, para estar viva, ha de estar en comunión con Dios, porque para Dios fue creada, a imagen y semejanza de Él, para tener comunión con Él. Pero cuando se rompe esa comunión, como cuando tú arrancas a una flor de la tierra, eso, ¿qué ocurre? Ella comienza a morir. Puede que biológicamente siga viviendo un tiempo más, pero hay una muerte que ya está operando en ella desde el principio. Jesucristo nos dice que la verdadera vida, la vida eterna, es conocer a Dios. ¿Cuántas veces? Creo que ha sido uno de los versículos que más he citado en los últimos sermones, ¿no es verdad? Juan capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vida eterna, hermanos, en términos bíblicos, no solamente significa vida sin fin. Es una categoría de vida distinta a la biológica. Vida eterna es comunión con Dios. Vida eterna es conocimiento de Dios. Vida eterna es Dios en el alma humana. Dios le advirtió a Adán que la desobediencia tendría como consecuencia la muerte. ¿Os acordáis de Génesis capítulo 3? La muerte física tardó en consumarse, aunque comenzó a actuar en la vida de nuestros primeros padres, desde que ellos pecaron. Pero la espiritual fue inmediata, porque en el momento que pecaron, ellos fueron arrancados del paraíso, lugar y símbolo de la presencia divina y de la comunión de Dios con el hombre. Y en ese momento la muerte espiritual estaba consumada, aunque la muerte eterna aún vendría en la realidad del infierno. Pero esta ausencia de Dios
esa distancia de su presencia, o mejor dicho, la presencia de Dios en juicio, manifestándose en el hombre, es el elemento principal de la muerte espiritual. ¿Os acordáis del hijo pródigo? El hijo pródigo cuando llegó a casa y el padre le abrazó y se gozó con él, y después fue a hablar con su hermano y le dijo al hermano mayor: tienes que venir a la fiesta, no puedes enfadarte, hoy es un buen día. Y en el versículo 32 del capítulo 15 de Lucas, el padre hace una descripción de cuál era la condición del hijo cuando estaba lejos de él, y dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Queridos hermanos, la muerte espiritual es ausencia de Dios, es no comunión con Dios en el corazón del hombre. Pero no solamente eso, queridos hermanos, cuando la Biblia nos habla de muerte espiritual, ella da un paso más, ella va un poquito más allá. La Biblia nos enseña que muerte espiritual no es solamente ausencia de Dios en el alma humana, pero es también la incapacidad de Dios, del hombre, a causa de la realidad de muerte, de percibir las cosas de Dios. El alma se embota a tal grado de que ella es completamente incapaz de percibir los estímulos divinos. Cuando tú hablas con un cadáver, él no responde. Te animo a intentar hacerlo, pero mejor no, porque, ¿entiendes?, será un poco raro. Pero el cadáver no responde a los estímulos de los sentidos porque sus sentidos están inertes. El muerto espiritualmente es alguien que no logra captar las cosas de Dios, no logra captar su palabra, percibir su presencia, responder a sus estímulos por el mero hecho de que está muerto. Es en este sentido en el que Jesús cita al profeta Isaías, cuando hablando de los judíos, habla de ellos como quienes tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, tienen un corazón que es incapaz de responder a la palabra del Hijo eterno de Dios que está hablando con ellos. Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, eres un gran religioso y conoces mucho de la Torá, pero no podrás ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Si no hay una nueva vida operando en tu vida, en tu alma, no serás capaz de percibir, de gustar tus estímulos, no responderán a las realidades del reino. Y más claro no lo puede decir el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, con la ayuda de Jorge. 1 Corintios 2, 14, dice el apóstol Pablo de manera contundente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Queridos hermanos, aquí lo tenéis, el hombre natural, el hombre que está en la realidad de muerte espiritual, es alguien que no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. Él es incapaz de hacerlo, no las puede entender. ¿Por qué? Porque tiene que haber una nueva vida espiritual operando en su alma para que él pueda entender estas realidades. ¿Amén, iglesia? ¿Vamos bien? Muerte espiritual, ausencia de Dios e incapacidad de percibir las cosas que vienen de lo alto. Esa es la realidad del hombre en su pecado. Diagnóstico: nombre de la enfermedad, muerte espiritual. Nada menos que eso. Nombre de la enfermedad, difunto, está muerto. Menuda enfermedad, ¿no es verdad? Muerto está, bendito sea el Señor, hay medicina para eso en la Biblia. En el hospital no habría, te dirían: está muerto, llévatelo, ya está, no hay nada que hacer. En la Biblia, ¡ay! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¿No? Suelen decir, para todo hay solución, no para la muerte. Bueno, en la Biblia para la muerte hay solución. Para la muerte hay solución, hermano, hermana, amigo que estás en este lugar. Muy bien. El apóstol Pablo empieza entonces en el versículo 1 hablando de la realidad de muerte espiritual, pero él no se detiene ahí. Él nos va a hablar de 3 enemigos que afectan al hombre en el estado de muerte espiritual. O, de otro modo que podríamos hablar, él nos va a decir de 3 síntomas de esta realidad, de esta enfermedad, de esta muerte. Pero yo prefiero hablar de 3 enemigos porque nos van a ayudar a entender este concepto. 3 enemigos que esclavizan el alma humana cuando ella está en un estado de muerte espiritual. Hay 3 realidades
que hacen del hombre un esclavo, que hacen de la voluntad del hombre una voluntad esclava, una voluntad que necesita un salvador desde afuera que irrumpa con poder y la salve. Hay tres realidades bien importantes de las que nos va a hablar aquí el apóstol Pablo. La primera de ellas es el mundo, versículo 2, primera mitad, el mundo, la corriente de este mundo. Esa es la primera que vamos a estar meditando en este sermón. La segunda de ellas es la realidad del diablo, Satanás. Lo va a llamar el príncipe de la potestad del aire, segundo gran enemigo del cual nos habla aquí el apóstol Pablo. Y en tercer lugar, la carne, sarx, versículo 3, la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos. Así que vamos a estar considerando brevemente cada uno de estos tres grandes enemigos que afectan al hombre en la realidad de su muerte espiritual. ¿Cuáles son, iglesia? El primero, mundo. El segundo, diablo. Y el tercero, carne. Para entender la gravedad de nuestro pecado tienes que entender este trío del mal, esta trinidad satánica, ¿ok? Malévola, que opera constantemente en la vida de los hombres lejos de Dios. Y el apóstol Pablo nos va a ayudar a entender esto. No vas a entender la realidad del pecado, la realidad de tu alma, si no entiendes estas dinámicas de las que voy a hablar hoy. Así que quiero que estés bien atento a esta realidad. La primera de ellas es la realidad del mundo. El mundo, versículo 2, primera mitad, nos dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y ahora, tomad nota, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Veis la imagen, no? La de un río que está corriendo y tú estás moviéndote de manera inerte como un muerto a donde te lleva el río. El río te lleva y tú estás dentro de él. ¿Sabes que estás mojado? Esa es la gran pregunta de Aristóteles. ¿No saben los peces que están mojados? Creo que no, porque siempre han estado mojados y siempre han vivido en esa realidad. Pero están siendo dominados por esa realidad, la corriente de este mundo. Ahora, ¿de qué nos está hablando aquí Pablo? Para algunos puede ser algo nuevo, ¿no es verdad? Algunos nunca han escuchado hablar de este término mundo. Algunos puede pensar mundo tal vez signifique la creación. ¿Quiere decir que vivir para las cosas creadas es algo malo en sí mismo? ¿Acaso es malo lo que Dios ha creado? Desde luego que no. Cuando Pablo habla aquí de mundo, él no está hablando de la creación de la que Dios nos ha otorgado, que está a nuestro alrededor. Desde luego que no. Cuando el apóstol Pablo nos habla mundo, en este caso, él está hablando de un sistema, de un orden, de una estructura social, de un sistema de valores y pensamientos que se establece en oposición a Dios y a su voluntad. Es un tipo de ciudad construida por los hombres cuyo fundamento es la rebelión, cuyo fundamento es la gloria del hombre, cuyo fundamento es la autonomía del ser social delante de su creador. Es una Babel que nos acompaña hasta el día de hoy. Es el pecado en su dimensión social. El pecado no solamente nos afecta a nivel individual, él nos afecta a nivel social. Es un sistema que se levanta en contra de Dios. Déjame leeros un párrafo que puede sonar un poco difícil, pero creo que es importante hacerlo. El mundo es un sistema de secularización que pretende eliminar a Dios de la vida del hombre. Que crea sistemas de pensamiento sin la verdad, como se dice hoy en día, ideas líquidas, ¿no es cierto? Que establece las cosas creadas como valores absolutos, ya sea la familia, el trabajo, el cuerpo, el sexo, la comida, etcétera, como valores absolutos, últimos. Que niega todo principio moral trascendente, de modo que establece la amoralidad. Algo es correcto e incorrecto según yo lo siento o yo lo piense, independiente de nada que esté fuera de mí. De modo que es ese tipo de rebelión que se levanta en contra del Creador. Salmo capítulo 2, versículos 2 y 3 nos habla de esa rebelión social en contra de Dios. Salmo 2, versículos 2 y 3 dice, se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Queridos hermanos, como pocos momentos en la historia humana, el mundo está ganando fuerza en nuestro tiempo. Estamos viviendo tiempos en los que la corriente del mundo es cada vez más voraz. El auge de la ideología de género, la normalización del transexualismo, la vorágine del consumismo materialista, el desprecio a toda forma de tradición y autoridad, son solamente algunas de las expresiones de ese mundo en el cual nosotros estamos viviendo
en el día de hoy. Pero lo extraordinario de todo esto es que el apóstol Pablo nos dice que el mundo establece una corriente que nos empuja, ¿no es verdad? Que nos lleva, que nos guía a pensar y a vivir conforme a aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Yo estaba pensando en términos prácticos, ¿cómo puedo aplicar esta realidad del mundo a la iglesia en el día de hoy? Esta realidad de un sistema que es contrario a Dios, ¿cómo Él opera en el tiempo de hoy de manera tan agresiva? Y pensé en dos ejemplos que me parecen bien importantes. Hermanos, el mundo en el día de hoy ha ganado mucha fuerza, por lo menos a partir de dos verdades que me parecen fuertes. La primera es la fortísima manipulación de los medios de comunicación están ejerciendo en la sociedad moderna. Hermanos, como nunca antes, el mundo está ahogando a la iglesia a partir de este cacharrito que llevamos todos el día entero. No lo tengo conmigo, el móvil. No lo tengo conmigo en el púlpito, gloria al Señor, ¿no? De vez en cuando lo tengo para marcar la hora, justo y no lo tengo. Pero querido hermano, el mundo con los dígitos de Internet ha ganado una potencia a la corriente del mundo que ni te imaginas. Querido hermano, si tu mente está el tiempo entero acudiendo a la red para alimentarse, tú eres presa del mundo. ¿Sabes? Si tú quieres luchar en contra de esa realidad, yo quiero decirte algo. En vez de ir a Internet, yo quiero decirte, vea buenos libros y vea la Biblia y empápate de ella día a día, el tiempo entero. Si no, antes de que te des cuenta, serás empujado por este mundo. La manipulación de los medios de comunicación es violenta en el tiempo que estamos viviendo. Quería dar un consejo a la iglesia. No sé si habéis oído de un documental que hay en Netflix, se llama El dilema de las redes sociales. ¿Lo habéis visto? No sé si alguno lo ha visto. Extraordinario. Vale la pena, yo aconsejo a toda la iglesia, gracioso, ¿no? En Netflix. Bueno, lo siento por eso. Pero tú así, entra a Netflix para ir directo a él y luego te quitas. ¿Okay? Pero mira, en Netflix entras ahí, El dilema de las redes sociales. Es extraordinario, vale la pena inclusive verlo como familia. Si tienes hijos, niños, adolescentes, te sientas, ves eso con palomitas y una buena Coca-Cola y cuando termina alrededor como familia decís, bueno, ¿cómo vamos a trabajar con esto? ¿Qué pensáis de lo que acabamos de ver? ¿Qué deberíamos hacer de cara a esta realidad? Porque os vais a dar cuenta lo potentes que son estos medios para llevarnos en la dirección del mundo. Hermanos, en primer lugar, todo eso es fortísimo. Lo segundo que quiero destacar es la presión fortísima que sentimos por aquello que es mayoritariamente aceptado o la demanda del grupo. Vivimos en una sociedad donde cada vez es más arraigado el concepto de comunidad, donde tenemos que hacer aquello que manda el rebaño, donde nos dirige la sociedad. Queridos, el mundo y el corazón se siente agobiado si no va por donde todos van. Ahora la Biblia nos llama a no avanzar conforme a la corriente de este mundo. El muerto espiritualmente es presa del mundo. Él no tiene opción. Él está muerto. Él avanza según la corriente de este mundo. Pero el creyente no debe avanzar por ahí. ¿Amén? Él no debe ir por ahí. Él debe avanzar según la nueva vida que opera en él y según la palabra de Dios que debe dirigir a cada día sus pasos. Por lo tanto, el primer gran enemigo del hombre que está muerto en sus pecados es este sistema de valores y pensamientos que es contrario al Creador. Eso es lo primero. Lo segundo, sigue el apóstol Pablo diciendo, segunda mitad del versículo 2, él dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Queridos, aquí el apóstol Pablo está hablando de Satanás. Pero qué manera curiosa de referirse a él. Fíjate qué interesante cómo el apóstol Pablo habla aquí de él. Él no dice el diablo ni Satanás, dice el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo estaba pensando por qué el apóstol Pablo habla de Satanás con estos términos. Bueno, llamarle príncipe implica que él tiene un gobierno, él tiene una medida de poder que está ejerciendo en el mundo en el que nosotros vivimos. Pero además hablar del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, nos habla de la categoría de enemigo que está operando en el mundo en que vivimos. Es un enemigo capaz de sobrepasar toda barrera y tiene la capacidad de operar en el fuero interno del hombre, en sus pensamientos más profundos, en sus afectos más íntimos. Por eso, él es un espíritu, él tiene la capacidad de operar en esa realidad etérea, por decirlo de alguna manera. Y diréis, Pedro, qué buena imaginación tienes. Bueno, podría serlo, pero quiero deciros que Calvino también va por ahí. Estaba leyendo un sermón de él. Y mirad qué interesante lo que dice al respecto. Mirad lo que dice aquí el reformador.
Si un hombre sin espada ni lanza en su mano, sin artefacto ni amenaza alguna, pudiese entrar en la cabeza y el corazón, dentro de los pensamientos y los afectos, si tuviese un centenar de armas letales para hacerlas entrar sin que se sepa cómo, os pregunto, ¿no sería este enemigo mucho más espantoso que aquellos que están equipados con gran fuerza y hacen mucho ruido? Ciertamente lo sería. Queridos hermanos, qué trágica es la condición del hombre lejos de Dios. Además de estar muerto en sus delitos y pecados, él expresa de una realidad que se llama mundo y le empuja en la dirección que quiere. Y en tercer lugar, hay una fuerza espiritual dominante que rige sobre él y opera en los hijos de desobediencia. La palabra operar ahí es energeo, actúa activamente en los hijos de desobediencia. Queridos hermanos, el mal del hombre no puede explicarse solamente en términos del deterioro moral, aunque esa es la base y vamos a llegar ahí. También hay una influencia satánica que exteriormente atiza el pecado del hombre. ¿Qué es lo que Satanás hace? Tantas cosas, ¿no es verdad? Cito algunas. Él es quien promueve dudas radicales en el corazón del hombre respecto al carácter de Dios, a su bondad. Eso es lo primero que él hace. Él está el tiempo entero poniendo en tela de juicio quién es Dios, su palabra, su bondad, su obra. Él es aquel que promueve discordias y pleitos entre los hombres, aún dentro de la iglesia. Hermanos, voy caminando por la montaña, orando al Señor. El otro día, Señor, cuán bueno eres, cuánto te necesito que tú me visites en este día. Hay que ver fulano de tal, pero qué sinvergüenza. ¿Por qué no me respondió? ¿Estará pensando mal de mí? Hombre, con el carácter que tiene. Espera, espera, ¿a qué viene? ¿A qué viene fulano de tal aquí en esta charla? Hey, fuera. Y sigo, Señor, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. ¿Será que tu esposa estará pensando en ti? ¿Te habrá hecho la comida para cuando llegues a casa? ¿O estará en sus cosas? Hermanos, el diablo el tiempo entero, trayendo discordias, pensamientos, falsas acusaciones, juicios torpes delante del demás. Mírale la cara, seguro que es, solo por los ojitos ya veo cómo es. ¿Cómo que por los ojitos ves cómo es, mi hermano? Relájate, no escuches al diablo. Él es aquel que atiza nuestro orgullo y rebelión, ¿no es verdad? Yo no merezco que me traten así. Yo con lo digno que soy, con lo honrado que soy, con lo bien que me he portado, ¿cómo pueden a mí despreciarme de esa manera? Satanás. ¿Cómo que como lo que soy quiere? ¿Qué merece? ¿De verdad mereces que te traten bien? ¿Por qué? Satanás. Queridos hermanos, el diablo es aquel que ciega el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la belleza de la gloria de Dios en la faz del Hijo. Cuando se predica las palabras del Señor y se habla de la gloria de Jesús, ¿por qué los hombres no la ven? El apóstol Pablo dice, porque el diablo está cegando su entendimiento, porque no les permite ver la gloria del Creador. Jesucristo dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir, y eso es lo que él está haciendo el tiempo entero. Así que dos grandes enemigos de los cuales nos habla aquí el apóstol Pablo. El primero de ellos, en la muerte espiritual, es la realidad del mundo. El segundo es la realidad del príncipe de las tinieblas. Pero el tercero de ellos, hermanos, es la carne. La carne, y en este momento me imagino a algún vegano en este lugar diciendo, yo sabía, la carne, claro, la carne es el problema. Yo vegetariano ya soy libre, gloria al Señor. No, hermano, no va por ahí el tiro. No hay problema si eres vegetariano, nada en contra, pero ojalá este mundo fuese libre por dejar de comer carne. Hay algunos que lo piensan, ¿no es verdad? Si tan solo dejamos de comer carne, este será un mejor mundo. Pues no, hermano, ojalá. Mira, si fuese así, ¡wow! Qué difícil sería. Pero bueno. No, sería muy fácil si fuese eso. El apóstol Pablo nos habla de este tercer gran enemigo en el versículo 3, primera mitad. Él dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Queridos hermanos, cuando la Escritura
utiliza la palabra carne, ella puede tener muchos significados distintos según el contexto. Ella puede hablar de la raza humana en términos generales, puede hablar también del cuerpo, pero por regla general, cuando el apóstol Pablo habla de la carne, él habla de una determinada disposición de la naturaleza humana. La naturaleza humana como siendo una naturaleza rebelde, como siendo una naturaleza que de nacimiento es una naturaleza enemiga de Dios, o una naturaleza adámica. Y el apóstol Pablo está diciendo, el hombre que vive en la realidad del mundo, en la corriente de este mundo, regido por el príncipe de las tinieblas, es alguien que de su naturaleza avanza en la misma rebelión. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué es importante entender este asunto de la carne? Porque si solo nos quedamos con el mundo y con el diablo, podríamos pensar que el hombre es una gran víctima. Hoy en día está muy de moda este asunto de la víctima, de ser víctima, ¿no es verdad? Yo soy víctima de la sociedad, víctima de lo que mis padres me hicieron. Pues nada, mira, yo soy víctima de una estructura social que me corrompe, como solía decir Rousseau. ¿No es verdad? El hombre es bueno, la sociedad le corrompe. Volvamos a esos movimientos elementales y ahí seremos como hippies, todos buenos de nuevo. Claro, eso es lo que algunos piensan. Otros, al estilo Guerra de las Galaxias, dicen, no, lo que ocurre es que hay un mal trascendente que nos esclaviza, ¿no? El yin-yang, ¿no? Y esa idea. Bueno, si solo tienes al diablo, podrías pensar, somos esclavos de poderes que nos superan. Pero ahora el apóstol Pablo llega al punto a decir, amigo, ¿sabes lo que ocurre? Es que tu alma ama al diablo, tu alma ama al mundo. Tú les das la mano. Tú los deseas, tú los quieres, tú avanzas en la misma dirección. Por lo tanto, no eres víctima. En efecto, estás en el corazón del problema. Sé que estoy diciendo cosas duras, hermanos, pero es lo que la Biblia dice. Que nosotros amamos a este príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué? Porque la nuestra es una naturaleza corrupta. Por lo tanto, somos esclavos, sí, pero somos esclavos voluntarios, porque cuando pecamos hacemos lo que queremos hacer. La gran tragedia del hombre no es que cuando peca, lo está haciendo en contra de su voluntad. No sé si tú algún día te has levantado y diciendo, hoy tengo la responsabilidad de pecar. Vamos a ver, no es que lo quiera hacer, pero he de pecar porque es mi responsabilidad hacerlo. Por regla general eso ocurre con la santidad, con lo que tienes que hacer. Pero cuando pecas porque te gusta. Nadie te lo enseña. En efecto, yo tengo que enseñar a mis niñas a no pecar. ¿Sí o no? Lo bueno hay que enseñar, lo malo sale de fábrica. Y de pequeñito, hermano, de niño, no saben su nombre, pero saben decir, el que manda aquí soy yo. Y escuché a un predicador decir, sabes, Dios los ha hecho pequeñitos para que no te maten. Y los ha hecho bonitos para que no los mates tú a ellos. Porque desde la más tierna infancia, aquel que es padre da testimonio de que el pecado está regiendo el corazón del niño. No es poca cosa, es real. El apóstol Pablo nos dice, la carne, los deseos de nuestra carne, los deseos de una naturaleza adámica, corrupta, muertos en delitos y pecados. Queridos hermanos, somos esclavos, pero somos esclavos voluntarios. Hacemos lo que queremos, pero no podemos querer lo que debemos. Para que eso ocurra, una vida de lo alto tiene que irrumpir y cambiar esa naturaleza. Y dar una nueva naturaleza. Y cambiar la dirección del alma, los afectos del corazón para con Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, enfermos, neutrales, pachuchillos, muertos, nos dio vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esa es la categoría de nuestra salvación. Hermanos, estábamos muertos, enemigos de Dios. Esa enemistad en contra de Dios afectaba tanto al cuerpo como a la mente. El apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 3, dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y ahora sigue diciendo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. En ese segundo uso de la palabra carne, sarx, ya no está hablando de naturaleza adámica, está hablando del cuerpo. Y él está diciendo, la naturaleza adámica rige los deseos del cuerpo y del fuero interno y de la mente. Esto es bien importante.
¿Sabéis por qué? Porque para los efesios que recibieron esta palabra, que venían de una cultura grecorromana, ellos pensaban que el pecado habitaba solamente en el cuerpo. Por lo tanto, la razón, la mente, el pensamiento era pura. Y el cuerpo, las pasiones sensuales del cuerpo, eran donde residía el pecado. Tanto era así que ellos decían que el cuerpo era algo así como una prisión del alma. Si tan solo mi razón pudiese dominar mis afectos más bajos y elevarse a las alturas. Pero el apóstol Pablo dice, no, Señor. La sarx, la carne, el pecado, afecta a los deseos sensuales. Sí, claro que sí. Glotonería, fornicación sexual, pereza y todo tipo de pecados del cuerpo. Pero también el fuero interno del hombre, los pensamientos, los deseos, las codicias, las ambiciones, los orgullos, los celos, las iras, las envidias, el rencor. Todos esos son pecados del alma. Pablo está diciendo, no. Sarx te ha afectado enterito, desde la punta de la cabeza hasta los pies. Todos tus deseos, todos tus pensamientos, toda tu voluntad, lejos de Dios, es sarx, es muerte. Es pecado, es enemistad. Wow. Os aconsejo un libro para este año, Confesiones de San Agustín. Las Confesiones de San Agustín. Si hay un teólogo y un hombre de Dios que ha entendido esta realidad en la historia de la Iglesia, en estos más de 2000 años que han pasado, ha sido el preciosísimo Agustín. Tengo una foto de él, pero no le pongo vela, solo la foto. Pero que no es foto, porque no habían fotos en aquella época. Y que en verdad no lo tengo, estoy solo diciendo. Pero tendría, porque amo a este hermano. Va a ser cuando llegue al cielo, va a ser de aquello. Claro, voy primero al amado Salvador y después de varios siglos con él y para siempre voy a buscar a Agustín. Le voy a buscar. Agustín habla de esa esclavitud que opera a nivel de la voluntad. No de cómo somos esclavos, sí, pero esclavos de nuestra propia voluntad, que es desordenada. Y él habla en términos de vicio. Él dice, los vicios ponen claramente de manifiesto que somos esclavos de nosotros mismos. La pornografía o el vicio del juego, por ejemplo, son grandes ejemplos de esa realidad llevada a un extremo importante. Pero mirad lo que dice Agustín acerca de la promiscuidad sexual. Él dice, por esto suspiraba yo, atado como estaba, no con hierro ajeno, sino con mi propia voluntad de hierro. El enemigo tenía mi voluntad y de ella había hecho una cadena con la que me tenía aprisionado. Porque de la voluntad perversa nace el apetito desordenado, concupiscencia, deseos desordenados. Del seguimiento de este surge la costumbre y la costumbre no refrenada hace la necesidad. Con esto como eslabones trabados entre sí se formó esa cadena que me tenía arrojado en dura servidumbre. Agustín era un esclavo de la promiscuidad sexual antes que Dios viniese a su encuentro y le salvase. Queridos hermanos, esa es nuestra condición. Esa es la condición del hombre lejos de Dios. Y yo quiero decirte algo, tienes que llegar a este punto, pero tienes que llegar a este punto referente a tu propio corazón. Este es el veredicto de la Escritura. Este es el veredicto de Pablo. ¿Sabes? Hay muchos creyentes que no creen esto. Creen que el hombre es neutral. Creen que el hombre puede decidir. Creen que el hombre no está tan muerto como Pablo lo dice aquí. No, Pablo lo dice clarísimo, muerto. Pero ellos te dicen, no, muerto no, enfermo. No, muerto no, neutral, tabla rasa. Decide hacia dónde ir. Visión libertaria del corazón humano. No, Señor, Pablo dice, no, muerto. Muerto. Eso es lo que dice. Y tienes que saberlo, porque para clamar por vida, para caer de rodillas y decir, vida, ven a mí. Ven a mí. Oh, hermanos, pero si hasta aquí nuestros problemas son graves, muerte, mundo, diablo, carne, ahora, en este punto del sermón, vamos a llegar al corazón del asunto, a llegar al problema más grave del hombre en su pecado, a lo que de verdad importa y a donde quiero llamarte la atención para ir cerrando este sermón. El apóstol Pablo sigue diciendo, vuelvo a leer en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y ahora, y esta es la frase, toma nota, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Cuando el apóstol Pablo nos habla de ser hijos de ira, hijos es merecedores de ira, merecedores de la ira de Dios. En otras palabras, tú merecías la ira divina, tú eras reo de la ira divina, tú eras alguien que debía... No tengo la palabra, estoy cansado. Dios debía descender con su ira sobre ti. Dios debía descender con su ira sobre ti. Y tú te preguntas, ay, esto ya me da agobio. Algunos tienen mucha dificultad de pensar en la ira de Dios, ¿no? Porque casi siempre piensan Dios es amor, ¿no es verdad? Y tengo dificultades de pensar en la ira de Dios por varias razones. La primera de ellas es porque equiparo la ira de Dios con la ira de los hombres. Cuando un hombre se aira, por regla general, uno tiene en mente esa cara roja que pierde los estribos y empieza a golpear las cosas. Esa es la ira del hombre, ¿no es cierto? Uno tiende a pensar en esos términos, pero cuando la Biblia nos habla de la ira de Dios, ella está hablando de un aspecto que habla de la perfección de su carácter. Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es justo, Dios es un Dios de amor y por lo tanto, ante la realidad del pecado, ante la realidad de la injusticia y de la maldad, necesariamente, por ser un Dios bueno y perfecto, Él responde con justa indignación. Y la ira de Dios es su indignación de cara a la realidad del pecado. Yo quiero decirte algo, aún en el ámbito humano, nosotros sabemos que las personas más perfectas en la faz de la tierra son aquellas que tienen una mayor capacidad de airarse cuando corresponde. Porque cuando tú ves a alguien que de cara a la maldad atroz es indiferente, tú dices, es un canalla, es un sinvergüenza, su corazón está muerto. ¿Por qué? Porque no se aira. ¿Pero por qué si la ira es mala? No. En ese caso, la ira no solamente es buena, es necesaria, es manifestación de un carácter amoroso, justo, santo y perfecto. Y ese es el carácter de Dios. La Biblia nos dice que Dios es fuego consumidor y que la expresión de su amor de cara al pecado es ira. Eso es lo que dice la Biblia. Y es imposible entender a Dios, la Biblia o el mundo en el que estamos sin entender la ira de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela constantemente desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hermanos, al final, la gran tragedia del pecado es que el pecado es una rebelión en contra de un Dios santo, contra el que tendremos que rendir cuentas. Contra el que tendremos que rendir cuentas. ¿Y por qué esto es un problema? ¿Por qué este es un pensamiento importante que tenemos que considerar? Porque, hermanos, para muchos, la gran tragedia del pecado reside en la pena. Y tú me dices, bueno, no entiendo, ¿a qué te refieres? Algunos como cuando piensan, ¿cuál es el gran problema del pecado? Es la pena. Es que el pecado nos deteriora. Es que el pecado nos va arruinando la vida. Es que nos hace sufrir. Es que nos hace tener una vida desdichada. Pero cuando entendemos la ira de Dios, nos damos cuenta de que el mayor problema del pecado es Dios mismo. Es que un día tendremos que estar delante de Él. Es que tendremos que rendir cuentas delante de nuestro Creador. Y es con eso con lo que tendríamos que preocuparnos. En el Salmo 51, David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido por justo en tu palabra y tenido por puro en tu camino. En otro lugar él dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Por eso él sigue diciendo, purifícame, oh Dios, y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hermano, al final el pecado es un problema delante de Dios. Es un problema delante de Él. ¿Cuántos hoy están preocupados, no es verdad, con la pandemia y con las consecuencias de la pandemia? ¿Sabes? Tengo carga por eso. Y yo pienso que si esta nación se preocupase un 10%
de lo que se preocupa por la pandemia, por Dios, habría un avivamiento en esta tierra. Si los hombres se preocupasen y tuviesen temor del pecado, solamente el 1% de lo que temen al virus encontrarían la salvación. Pero qué gran tragedia. El hombre que avanza irremediablemente a la realidad de la muerte y a encontrarse con Dios, le teme al virus, pero no le teme a la ira de Dios. No le teme al mal moral, al pecado del alma, a la corrupción del corazón y al juicio del Creador. Pidamos al Señor para que veamos la vida como Él la ve. Uno puede pensar, oh, pastor, qué terrible. Entonces el problema del pecado finalmente ni siquiera es el mundo, ni siquiera es el diablo, ni siquiera es la carne. El problema del pecado es Dios mismo, es su ira. Estas no parecen buenas noticias, pero lo son. Porque el mismo Dios, que es nuestro mayor problema, es también nuestra única salvación. Y el único modo de huir de la ira de Dios es huir al amor de Dios. Y el único modo de huir de sus juicios es huir a su misericordia. Y el apóstol Pablo tiene la extraordinaria capacidad de hablar en el versículo 3 de la ira de Dios. Y en el versículo 4 y el 5 hablar de su gracia, de su misericordia y de su amor inagotable. ¿Por qué? Porque no hay otro lugar para huir de la ira de Dios, sino es al amor de Dios y a su misericordia. Querido hermano, hermana, amigo que estás en este lugar, solamente en Dios hay perdón, solamente en Dios hay restauración, solamente en Dios hay vida. ¿Qué puedes hacer de cara a tu realidad? Tal vez hay personas en este lugar muertas en sus delitos y pecados. Hay personas en este lugar esclavas del mundo, esclavas del diablo y de la carne. ¿A dónde pueden acudir? Acuérdate de aquel joven en la prisión, cuando leyó la Biblia y empezó a leer y conoció a Jesucristo. Acuérdate de Él, ve a la palabra, acude a Jesús y clama a Él. Pídele perdón, confiesa tu pecado, arranca, huye de la justicia propia, huye de las máscaras, huye, abraza de corazón lo que Pablo dice, la Biblia dice de ti. Dile, amén, Señor, yo soy corrupto, yo soy digno de tu ira. Es verdad, Señor, heme aquí. Ven con tu misericordia. Límpiame de todo pecado, Señor. Perdóname, Señor. Y dame una nueva vida. Y dame un nuevo corazón. Y dame un nuevo corazón. Vamos a orar y pedirle eso al Señor. Vamos a pedírselo al Señor. Domingo que viene vamos a estar considerando, como dije, la gracia de Dios, el amor insondable de nuestro Padre. Pero hoy es un sermón tan importante. Pero necesitamos la ayuda del Espíritu para que podamos ver que esa es nuestra realidad. Ver que esa ha sido nuestra realidad. Para muchos también. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Señor, queremos agradecerte porque es a través de ella que tú nos das la gracia de poder entenderte, conocerte y también tener tratos contigo, relacionarnos contigo. Tú eres un Dios santo, digno de ser reverenciado y temido. Ayúdanos a no temer ni despreciar la pena, pero aborrecer y huir del pecado. Danos a abrazar el sufrimiento y todas las disciplinas que vengan de ti, pero andar de puntillas delante de tu trono. Y Señor, yo quiero rogar por algunos en este lugar que tal vez están henchidos de justicia propia. Todavía no han llegado a este punto. Todavía no se conocen, no conocen su corazón, no conocen el estado de su alma, son incapaces de verlo. Pero yo quiero pedirte esa obra que solo tu Espíritu puede hacer. Esa obra, Señor, que es un misterio, esa obra interna por la cual el Espíritu vivifica y nos da el poder entender nuestra realidad, el poder entender nuestro pecado y el poder correr a Jesús para ser sanados, para ser limpiados y perdonados. Señor, yo quiero orar para que tú hagas eso en este lugar, hagas eso, Señor, en medio de aquellos que no te conocen. Y quiero orar por nosotros como iglesia, para que nosotros, Señor, también podamos
recibir una mayor medida de gracia para entender estas realidades referentes a nuestra condición sin ti, para que al meditar también en tu salvación podamos dar cantos y gritos de alegría. Te alabamos por tu palabra, Señor. Te agradecemos y oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.